Bueno, buenos días a todas, buenos días a quienes nos están mirando por YouTube. Esta reunión virtual ha sido organizada para realizar la defensa de tesis de María Verónica Rinaldi, hoy viernes 13 de mayo del año 2022. Así que para iniciar el acto de la defensa le vamos a dar la palabra a Verónica, que hará su presentación y todos nosotros apagamos nuestros micrófonos, así ella puede hablar. Bueno, buenos días a todas y a todos los que están por ahí. Este es mi trabajo de licenciatura. El título de la tesis es Tejiendo historias, transformaciones económicas, sociales y culturales, en el caso del colectivo de mujeres tejedoras e hilanderas de Fortín Olmos, Santa Fe, durante el periodo de tiempo de 1963 a 1975. La autora soy yo y mi directora es Cecilia Hidalgo. Bueno, para comenzar, en el año 1969 surge en Fortín Olmos, provincia de Santa Fe, la cooperativa de mujeres tejedoras y hilanderas llamada El Aromo. Y yo con mi trabajo, con este trabajo de investigación y de reconstrucción histórica, busco contribuir a la historia de la reconstrucción histórica de la cooperativa El Aromo mediante un trabajo de memoria colectiva hecho con las mujeres de la localidad, con el objetivo de profundizar en el descubrimiento de cómo un grupo de mujeres transformaron su propia realidad y la de su entorno. Para ubicarnos un poquito, ahí está el mapa de donde se encuentra localizado Fortín Olmos en la provincia de Santa Fe, bien al norte en el departamento de Vera. La zona se denomina la Cuña Boscosa, donde está localizada. Bueno, y también para ubicarnos un poco el contexto, el contexto histórico del momento en que se creó la cooperativa, la Cuña Boscosa durante esos años se convirtió en una zona, en una región muy empobrecida, porque la empresa La Forestal, que era una empresa que estaba especializada en la extracción y exportación del tanino del quebracho colorado, que es un árbol de la zona, característico de la zona, que se utilizaba para el curtido de cueros, cierra las fábricas de la zona debido a que en el mercado mundial el uso del tanino disminuye por el reemplazo del cuero por productos sintéticos. Entonces la principal región la principal actividad económica de la región se redujo a sacar postes para la leña y para la elaboración de durmientes para las locomotoras, pero era una zona empobrecida donde no había otro tipo de trabajo. Y en este contexto de pobreza y desocupación se crea la cooperativa de tejedoras e hilanderas El Aromo. El proyecto de investigación, ¿cómo se gestó? La tesis esta comencé a trabajarla a fines del año 2020 en el marco de un proyecto de investigación sobre los cambios sociales y económicos sufridos para la población del norte de la provincia de Santa Fe luego de la retirada de la forestal. Hubo todo un proceso durante ese tiempo en el cual se empezaron a reconocer los derechos de los campesinos en el paso de ser hacheros a campesinos y todo un trasfondo económico que había para el reconocimiento de las tierras y el reconocimiento de la propiedad de las tierras. Pero después de los primeros acercamientos y entrevistas que tuve con la gente de la población y sobre todo con las mujeres de la población, la investigación se desvió de ese camino principal. Pasa a la siguiente. Se desvía de ese camino principal porque comencé a hablar con las mujeres de la zona y comencé a interiorizarme y a entender la importancia que tiene para Fortín Olmos y para todas las trabajadoras de la cooperativa que aún sigue funcionando, para la historia en general, el hecho de reconstruir la fundación y el desarrollo de la cooperativa El Aromo, de describir su misión, su función, su trabajo para y con las mujeres del lugar. Y la verdad que el posible olvido de la cooperativa, si esto no se escribe, no se trabaja para que siga funcionando. Y además se dio un hecho muy particular que fueron las mujeres mismas o la necesidad de ellas mismas las que se acercaron a mí y me pidieron, me ofrecieron trabajar juntas para la reconstrucción de la historia, siempre sabiendo que una sola no podía contar toda la historia, sino que éramos entre todas las que la teníamos que reconstruir para que la historia
tenga todas sus aristas correctas, porque cada una podía aportar diferentes cosas y diferentes hechos, digamos. Bueno, entonces en ese momento y en un momento actual de política, digamos, de lucha con el reconocimiento del rol de la mujer y a través de escuchar y reconocer a mis interlocutoras en su necesidad de trabajar en el recorrido histórico, es como la propuesta inicial de trabajar sobre el derecho de los campesinos y el reconocimiento de sus derechos se transforma a trabajar sobre la reconstrucción de la cooperativa y el trabajo juntas con las mujeres que trabajaron y que aún algunas trabajan en la cooperativa. El método utilizado fue una serie de conversaciones y entrevistas que tuve con ellas a lo largo de todo este tiempo, muchas presenciales, muchas debido a la pandemia virtuales, algunas que se intentaron hacer y que no se pudieron hacer eh, por diversas circunstancias, en el camino nos quedaron. Pero bueno, estas entrevistas me permitieron conocer sus historias, creamos lazos de confianza con las mujeres que nos permitieron continuar con las charlas a lo largo del tiempo. Las empezamos en el 2020 en enero, seguimos en junio, nos mandamos mensajes, nos llamamos por teléfono, las seguíamos por correo electrónico. Se quedaban pensando en algún tema y me volvían a escribir o a decir cómo continuaba, cómo los recuerdos que iban teniendo, las ideas que hablaban con sus familias también. Entonces, bueno, procuré que la reconstrucción de la historia del Aromo fuera colaborativa, que fue colaborativa y la armamos en conjunto. Fue una especie de rompecabezas porque entre los recuerdos claros que tenían algunas en un momento y algunos borrosos de otras, pudimos ir uniendo toda la historia y configurarlos para que se termine de armar. El eje de las entrevistas fueron las historias personales de cada una, el contexto social y económico de cada una y bueno, de la localidad, la conformación del grupo El Aromo, la forma y organización de trabajo y la opinión personal sobre sus vivencias en relación a la cooperativa. Y las entrevistadas principales fueron Ana María, Eldina y Luisa. Hubo muchas otras entrevistadas y muchos otros entrevistados en el camino de personas que vivieron en el pueblo y que tuvieron relación con ellas y con otras integrantes de la cooperativa, pero el trabajo está basado sobre las entrevistas de ellas tres. Las protagonistas me relataron sus experiencias a partir de recuerdos que a veces eran borrosos y a veces eran claros, y reconstruyeron una historia, bueno, que sin la ayuda de todas estaría incompleta. Una sola, como había dicho antes, no la podría haber terminado de hacer. Por la edad, por el paso del tiempo, por el recuerdo incompleto a veces. El recorte temporal de la tesis son 10 años en los que Ana María Segueso, que es la persona que inició la cooperativa, vivió en Fortín Olmos. Ella vivió en la zona desde 1963 a 1975, pero en Fortín Olmos específicamente hasta 1973. Durante estos años se gestó la cooperativa de mujeres El Aromo, sigue funcionando hasta el día de hoy con altibajos, con otras, digamos, con otros trasfondos. Pero bueno, la tesis abarca esos 10 años, que es cuando ella llega a Fortín Olmos y cuando comienza junto con este grupo de amigas conocidas a gestar esta idea de la cooperativa y a ponerla en marcha. Y el trabajo, si bien tiene este recorte temporal de 10 años, hay como 3 espacios temporales diferenciados durante el trabajo. Un espacio es bueno, el momento histórico en que se gestó y se organizó y se puso en marcha la cooperativa, que fue durante los años 1963 y 1973, que estuvo Ana María. En realidad la cooperativa formalmente por estatuto en 1969 se puso en marcha, pero venía funcionando desde el 63. El momento de las protagonistas contando la historia de la cooperativa, que apelan a una temporalidad presente en la que se realizan las entrevistas, pero reconstruyendo el pasado en la búsqueda de sus memorias.
y mi propio momento realizando la etnografía, que si bien también es de un recorte temporal del presente, intento reconstruir los procesos que se dieron en el pasado. Los objetivos de la investigación, los que determinamos son reconstruir el surgimiento de la cooperativa, describir la forma de organización y distribución de ingresos y estrategias de comercialización de la cooperativa El Aromo, reconstruir las narrativas de las mujeres en torno al surgimiento de la cooperativa El Aromo, construir desde un trabajo de memoria colectiva a partir de los puntos de contacto entre ellas y entre sus diferentes narrativas la historia de la cooperativa, indagar en las relaciones económicas de la comunidad local, de la cooperativa con la comunidad local, interpretar los discursos y prácticas de las mujeres que trabajaron en la cooperativa para poder observar los cambios económicos, sociales y culturales producidos en sus vidas y sus entornos. Las hipótesis tentativas y primeras hipótesis que destacamos son tres. La primera es en la base de la iniciativa de la puesta en marcha del Aromo, se da la conjunción de una serie de condiciones socioeconómicas adversas, por este motivo de la retirada de la forestal, que la región estaba empobrecida, junto con la aparición y aceptación por parte de las mujeres de Fortín Olmos de una figura que es una líder, que tiene una iniciativa diferente, que es Ana María, y es capaz de convocar a este grupo de mujeres que confiaron en ella y confiaron en su proyecto. La segunda hipótesis es la estructura del grupo se dio en sus inicios, la estructura de grupo que se dio en sus inicios fue tomando forma hasta convertirse en una cooperativa formal y autónoma dentro de la estructura normativa, gracias en medida al asesoramiento y formación externa. Y la otra, a partir de la incorporación de las mujeres al proceso cooperativista, aun cuando tuvieron rechazos y apoyos por parte del pueblo y por parte de las demás pobladores, se logra un cambio en el rol de las mujeres, en su propia cosmovisión y dentro de la sociedad. Bueno, un poquito de la historia de Ana María, que es la fundadora, la cofundadora, la que llevó la iniciativa, digamos, de la cooperativa. Ella llega a Fortín Olmos junto con su esposo, que era el médico del pueblo, Rubén de Urbano, y como ella misma manifiesta, ella estaba cansada de ocupar ese lugar de mujer de esposa de, y quería emprender una lucha por transformar la realidad de opresión y una vida de esclavitud en una vida y trabajo digno. Su objetivo, como ella dice, era que las personas oprimidas por los diferentes sistemas de explotación y opresión rompieran su pasividad y silencio, reconocieran sus fuerzas y posibilidades de transformación y fueran capaces de nombrar la opresión que viven, adquirieran la capacidad de pensamiento crítico y se liberaran de sus ataduras e irrumpieran en la historia transformándola. Ella siempre comenta que quería hacer algo, quería ser parte del pueblo, quería hacer algo con sus amigas, con las mujeres con las que veía que no tenían trabajo, que estaban en sus casas, y bueno, empieza a ver de qué manera ellas pueden hacer algo por sí mismas y pueden hacer algo juntas. Y empieza a investigar la historia de la zona y descubre que la artesanía del hilado y del tejido es una tradición, bueno, es una tradición del campo, sobre todo en las zonas del norte de Santa Fe. Las abuelas hilaban con usos y teñían con plantas del lugar y con alininas clínicas y tejían en telares artesanales caseros, frazadas y ponchos y otros productos. Ana María intenta reproducir esa técnica en Fortín Olmos con el objetivo de que no quede en el olvido, para trabajar con esa tradición y que no sea una tradición olvidada y que se pueda seguir trabajando, pero también para que sea una base de sustento económico y que esto sirva para que las mujeres tengan independencia económica en sus hogares. Bueno, y como son las mujeres las protagonistas de esta historia, digamos, algunos de los testimonios que pude recopilar de lo que ellas me contaron, sobre todo de su acercamiento a Ana María,
Y desde el inicio de la cooperativa fue que, bueno, por ejemplo, Luisa me cuenta que en Fortinolmos había familias que tenían ovejas y las abuelas hacían hilado, y Ana María pensó que se podía hacer para que las mujeres salgan de sus casas, había muchas ovejas y pensó en hacer algo relacionado con el hilado. Ana María también cuenta que el taller era una manera de recuperar el arte ancestral y ofrecer a las nuevas generaciones la posibilidad de aprender el oficio. Eldina Ordóñez recuerda que en el momento que comenzaron a trabajar en la cooperativa no había trabajo para las mujeres, ellas tenían que ser empleadas domésticas y no les pagaban prácticamente nada. Antes de conocer a Ana María, ella trabajaba en casas de familia como lavandera, porque su papá era chero y mantenía la familia, y cuando Ana María llegó al pueblo, comenzaron un grupo de mujeres a hacer corte y confección. La cooperativa se fundó el 27 de julio de 1969 y hasta 1984 funcionó con esa denominación. Luego se les quitó el estatus de cooperativa y siguió funcionando como un grupo. Pero en el acta número 1 de la cooperativa, que se construye en 1969, se constituyó una cooperativa de trabajo Laromo con domicilio fiscal en Fortinolmos, localidad de Vera, provincia de Santa Fe, determinando un estatuto de la sociedad cooperativa de trabajo que rige el trabajo, aporte y remuneración. De esta manera garantizaban el marco legal para las mujeres. Perdón, ya está. Se denomina el aromo la cooperativa porque con el aromo o el aromito fue uno de los primeros árboles con el que empezaban a teñir. En cuanto a cómo se organizaban, la ganancia de lo producido y vendido en un principio fue colectiva y dividida en partes iguales, pero luego por estatuto se cambió esta cláusula y pasó a ser individual y según lo que producían. Eh, Se empezaron a organizar de tal manera que empezaron a dividir el trabajo y cada una producía, por ejemplo, una alfombra y cobraba por lo que producía, otra de las mujeres era la que tenía y cobraba por la que tenía, cada una empezó a cobrar por el producto terminado. Bueno, otras de las testimonios que ellas me dieron fue que en un principio todas ganábamos igual y luego empezamos a ganar según lo que trabajábamos porque algunas se aprovechaban. Aprendieron a administrarse, a administrar el trabajo y cada una ganaba por lo que producía. Ellas mismas ponían el precio de los productos en base a los días que les llevaba a fabricarlos y una vez determinado el precio de la venta, cada persona era responsable de hacerlo a su ritmo. El rol de Ana María en la cooperativa fue de coordinación, era una persona ajena a Fortinolmos, pero se convirtió en una más de ellas. Ana María siempre, en todas las entrevistas, siempre me transmitió y hablamos de la importancia que era para ella convertirse en una más y cómo con el tiempo fue convirtiéndose en una más. Sin embargo, siguió siendo ajena en algunas ideas o alguna forma de ver las cosas y como líder fue una pieza clave en el fortalecimiento y papel de la cooperativa. Ella se construyó como tal a partir del proceso de organización y creación de la cooperativa. Fue una persona muy importante para el desarrollo de la cooperativa y una persona a la cual extrañaron y de la cual quisieron que se hubiese quedado. Se fue por problemas políticos, pero todas las mujeres que fueron parte de la cooperativa eh, hablaron de eso. Por ejemplo, Aldina nos dijo, cuando Ana se fue cambió todo, quedamos como guachas, fue culpa de nosotras mismas porque no aprendimos a llevar, por ejemplo, las cuentas, nos faltó eso, por ejemplo, hacer contactos en Buenos Aires, siempre estábamos tranquilas de que Ana se iba a quedar. Luisa contaba que Ana María era la que tenía todos los contactos, cuando Ana se fue quedamos como huérfanas, nos organizamos a los tumbos. Y Ana María comenta que la idea de Fortinolmo fue uno de los momentos más tristes de su vida. Pertenecer al telar la hizo sentir como una persona más del pueblo y no como una extranjera burguesa. Algunas de las conclusiones a las que arribamos en el trabajo fueron que la conformación del aromo marca un momento en el que las mujeres se colocan en relación a un movimiento más amplio,
asociable al feminismo, en sus inicios, digamos, en el que aparece una discusión sobre el papel del patriarcado y se desarrollan prácticas de resistencia y autonomía frente a él, porque ellas salen a trabajar, ganan su propio dinero y pueden ser un sustento económico. Fue en un momento en el que se produjeron cambios que las mujeres destacaron como muy valorados y como posibilitadores de la transformación y de la percepción de sí mismas. Lograron formar un espacio de pertenencia del cual sacar rédito económico, son herederas silenciosas y particularmente yo me veo en la obligación por mis hijos y mis hijas de hacer escuchar esas reivindicaciones. Y existe un poder no explícito ni tangible que operó para que la cooperativa El Aroma no haya tenido a lo largo de los años una cantidad sustanciosa de socias. Mujeres que si bien encontraron en la cooperativa un lugar de sustento económico y crecimiento personal, no fueron un reflejo llamativo para el resto de la sociedad y la idea es bueno, que poder trabajar para que sí lo siga haciendo. La verificación de las hipótesis, de las 3 hipótesis que habíamos marcado. La primera verificación es que las condiciones socioeconómicas adversas de los 10 años que duran la hipótesis llevaron a las mujeres a agruparse para formar una cooperativa de hilanderas y tejedoras. Operaron como base de la iniciativa solo porque se dieron conjuntamente con la aparición y aceptación de las mujeres de Fortín Olmos, de Ana María, que era una persona con liderazgo y con proyecto y a la que las mujeres de la zona admiraban y confiaban. La estructura de grupo que se dio en sus inicios fue tomando forma hasta convertirse en una cooperativa formal y autónoma dentro de la estructura normativa, gracias al asesoramiento y formación externa, porque Ana María tenía sus contactos con personas de Buenos Aires que los asesoraron, pero no tuvo suficiente fuerza como para dar sostenibilidad a los cambios y profundizar las transformaciones una vez que ese liderazgo dejó de estar presente. A partir de la incorporación de las mujeres a este proceso cooperativista, aun cuando tuvieron rechazos y apoyos, se logra un cambio en el rol de las mujeres en su propia cosmovisión y dentro de la sociedad. Pero este cambio debe enfrentar poderosas fuerzas superestructurales y una apropiación mayor de la experiencia de la cooperativa de tejedoras para alcanzar a construirse en una transformación social más amplia. Y bueno, el anexo, que es un posible proyecto de seguimiento de la cooperativa, mediante el proyecto que se llama también Tejiendo Historias, un proyecto que estamos tratando de poder darle forma y llevar a cabo. Me propongo, yo sola no, sino con un grupo de gente, la realización de una serie de acciones para reactivar las técnicas de la obtención del hilado y del tejido de lana, con el objetivo de salvaguardar y preservar y reactivar los saberes ancestrales, y en principio serían 3 puntos, digamos, los principales del proyecto, que son transmitir el oficio dentro de la comunidad mediante acciones formativas coordinadas con la comuna de Fortín Olmos, registrar el proceso completo de la técnica del hilado y del tejido mediante la elaboración de un documental, una serie de fotos y un instructivo de trabajo realizado en el taller El Aromo, en el que se incluye el hilado, el teñido y el tejido. El video ya lo hemos hecho, ahí está el link del video. Y otro de los puntos es difundir y visibilizar este trabajo como parte de patrimonio cultural inmaterial regional por medio de una muestra itinerante y la publicación del documental que ya hicimos. Bueno, muchas gracias. No escucho. Perdón, mi informe está un poco enloquecido, me parece que es una cuestión de baterías. Entonces ahora, finalizada la exposición de Verónica, el paso siguiente es darle la palabra a las integrantes del jurado. No sé quién quiere tomar la palabra primero para que hagan su evaluación. Silencio. Eugen, ¿empezás vos, querés? Ahora, no sé si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, la verdad es que me parece un trabajo
muy interesante, sobre todo recuperando las experiencias de mujeres trabajando en una localidad, como vos marcabas, como Fortín Olmos, que es fruto de tantas historias vinculadas a las transformaciones socioeconómicas en toda la región chaqueña, del Gran Chaco, y sobre todo que involucra a poblaciones de gran tradición antropológica, tanto por las tradiciones vinculadas a los estudios de los pueblos originarios, como por las tradiciones vinculadas a los estudios de Archetti, Stollen, en torno a los colonos de Santa Fe, toda la definición que hace a nuestras teorías vinculadas al desarrollo rural en torno a los colonos, a las unidades domésticas, a las unidades familiares, a niveles de desarrollo tecnológico y de incipientes capitalizaciones en las unidades productivas que son tan complejas y tan particulares en Santa Fe. Me quedé con ganas de profundizar un poco más en esta historia del pasaje de hacheros campesinos a hijas de hacheros y campesinos, y en todo caso la pregunta gira en torno a cómo vos pudiste enmarcar, en todo caso, estas unidades productivas, comunidades familiares, comunidades domésticas, y si pudiste indagar además de estas 3 principales entrevistas, en tus otras entrevistas, los lineamientos que hacen a ese entramado social de esta población de no más de 3.000 y 4.000 habitantes, que vos no lo nombrás en el trabajo, pero que, bueno, se acerca tanto a otras localidades que han quedado, digamos, un poco atadas o enlazadas a procesos históricos como son, que sí recuperás en la bibliografía, las ligas agrarias, todo este proceso del movimiento católico del tercer mundo, eh, sobre todo con gran influencia en las cercanías en Vera, con gran, evidentemente, influencia en esta historia particular que vos recuperás, que tiene que ver con los lazos profundos desde la década del 70, o ahí un poco más atrás, la década del 60, y cómo recuperás en el escrito, pero no lo hiciste en el oral, y también es mi pregunta, es el rol de Fundapaz, que es una de las ONGs más relevantes del Chaco, del Gran Chaco argentino, no solamente en Santa Fe, acá en Salta. Es casi impensable trabajar cualquier proyecto de desarrollo territorial, de desarrollo rural, vinculado a poblaciones de pequeños productores, depende cómo se adscriban en términos identitarios, sin trazar por esta historia de una ONG que hace a la construcción también de estatalidad, ¿no? Tengo algunas, quizás más preguntas, porque la verdad es que me quedé con muchas más ganas, me pareció muy bien el anexo, todas las potencialidades que tiene seguir indagando también en torno a la producción artesanal, en términos que tanto la hilandería como la tejeduría no puede estar desvinculada de la producción de lana, y entonces en todo caso tratar de entender el entramado de la producción ovina en la zona, de las calidades lanares, además de los diseños, los diálogos entre diseños. No es un dato menor que este diálogo tenga necesariamente una vinculación con la temática de los pueblos originarios, justamente por la tradición extendida de los tipos de tejidos, tanto en las comunidades patagónicas como en las comunidades del centro y del norte del país, que bueno, que también son recuperadas en varios trabajos en torno a la vinculación entre naturaleza y producción, y en todo caso el uso de tintes naturales que hacen a esa construcción, que es parte de un saber vinculado a las mujeres en algunos lugares y a los hombres en otros. Es como, bueno, como no reproducir naturalizaciones de tareas reconocidas, en todo caso apelando a tu
tu referencia a algún tipo de feminismo que queda un poco ampliamente dicho, en torno a la visibilidad del trabajo productivo o reconocido como productivo en la unidad familiar, en las posibilidades de sustentabilidad del quehacer de las mujeres, ¿no? Dicho esto, porque en torno a la producción artesanal textil, justamente el hilado y el tejido en lana construye toda una jerarquización de textiles y visibilidades y posibilidades de capitalización de estos productos artesanales, ¿no? Dependiendo del contexto donde se desarrolla. Los textiles lanares, por ejemplo, son mucho más caros, son mucho más, tienen un valor de cambio mucho mayor que los textiles de fibras vegetales, por ejemplo. Y el mercado de esos textiles, y en esto Fundapaz tiene profundos trabajos porque acompaña a estas producciones, y el programa social agropecuario en su momento, donde seguramente en referencia a la intervención estatal, hoy la Secretaría de Agricultura Familiar, y lo que enmarcaría además un poco la reconstrucción contextual de por qué cooperativa, de qué manera en esa acta fundacional que vos exponés en tu tesis y que también queda como un documento histórico fundamental, tratar de entender el sentido de esa definición de asociación cooperativa de trabajo, ¿no? Cuando en definitiva después en la descripción que vos realizás, lo que estás describiendo no es tanto el trabajo, sino la comercialización como crítica y bueno, como este espacio de diálogo entre producción y comercialización es una problemática donde las mujeres han tenido un protagonismo invisibilizado. Ahí acompaño lo que vos pudiste indagar en tu tesis y creo fundamentalmente que es un trabajo a seguir ahondando, necesario, fundamentalmente por toda la reconstrucción histórica que quizás hacía tu primer pregunta al iniciar este pasaje de hacheros a campesinos con la retirada de la forestal, y en ese sentido sí te puedo recomendar los trabajos de Marcela Brac, que seguramente habrás leído, tiene una profundidad de diálogo con tu trabajo que me parece que puede aportar muchísimo. No hay tantos trabajos de reconstrucción de qué pasó cuando la forestal se fue, y en ese sentido me parece interesante también, no sé si se me escucha. Se me congeló la cámara. Ahora sí se cortó. Se le fue la señal. Y yo tengo un ruido de fondo. ¿Y puede volver? ¿Nos escuchás vos, Eugenia? Yo te escucho bien y no se oye ruido de fondo, está bien. Ahora se fue el cambio. Ahí estás. Ahí te Ahí voy. escuchamos. Bueno, no, se me ocurría, sobre todo me parece un trabajo, me saqué el video por si eso mejora la conectividad. Me parece un trabajo interesante por esta intención de recuperar el lugar de las mujeres. Me parecería fundamental tener un contexto de población, cuántas mujeres aparecen vinculadas al hilado y al tejido, que participen o no en la cooperativa. Esta relación que vos planteás en algunos momentos conflictiva entre un sector de la población de Fortín Olmos con la experiencia cooperativa, y me llama también un poco la atención tratar de entender quiénes son estas mujeres protagonistas, estas 5 o 6 que aparecen como mujeres en algún momento de clase media, en algún momento de clase trabajadora, en algún momento como asalariadas. Bueno, esta interrelación que se va construyendo y que de alguna manera parece estar igualada
en la experiencia cooperativa. Sería interesante entenderla en el contexto de los otros espacios laborales que tienen las mujeres en esa población. Bueno, creo que un poco voy por ahí. Después tengo algunas recomendaciones en relación a Fundapaz. Han trabajado Castelnuovo, Natalia, Sebastián Carenzo, han hecho varios trabajos vinculados a esta ONG como referencia de otras provincias, pero que me parece fundamental porque no es un actor menor. Y, a ver, alguna otra recomendación que me aparecía, por supuesto, los trabajos de Íñigo Carrera en torno al pasaje, esta tensión entre el quebracho y el algodón, que no es menor en la zona, que tiene que ver con también las condiciones migratorias, ¿no? De estos lugares que quedaron como con cierta mirada paralizados luego del que se va la forestal, pero que en realidad son poblaciones en constante migración laboral, estacional. Bueno, un poco los aportes ahí de la antropología económica me parece que no son menores. Básico Meliazú para entender este lugar de la construcción de las economías, en todo caso de subsistencia, ¿no? Entonces, me queda la pregunta de hasta qué punto esta experiencia en concreto llega a constituirse como cooperativa o es solo una agrupación de mujeres que logran en algún momento del tiempo acompañar una economía doméstica, ¿no? En todo caso, contextualizar el movimiento cooperativo me parece fundamental, poner en diálogo, ¿no?, la economía social con el movimiento cooperativo de emergencia en Santa Fe. Bueno, muchas gracias. Hasta ahí me parece que quedo con los aportes. ¿Digo yo? Dale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Josefina, gracias por tu trabajo siempre. Cecilia, a vos también, felicitaciones por bueno, Mumi, un placer encontrarte acá. Felicitaciones por tu trabajo, por tu tesis, me parece realmente muy interesante. Yo tuve la ventaja de acompañarte en el proceso del seminario anual, cuando estuviste construyendo este proyecto de tesis, el proyecto de tesis que después derivó en esta tesis. Conozco todo tu trabajo del trasfondo, digamos, y la inquietud con la que llegaste y cómo el proceso se fue transformando hasta llegar a este producto. Y todas las preguntas que se fueron armando y que debieron quedar un poco en el camino justamente por el formato que tuvo esta tesis, que tiene que ver con una alta demanda de la población, digamos, de recuperar las voces de la población. Yo recuerdo tus intereses y cómo se fue articulando en relación a estas mujeres, ¿no? Y la demanda constante que tenían a lo largo del año estas mujeres con vos. Así que por eso, en este sentido, quería hacerte algunas preguntas que me parece que no están en el producto final de la tesis, pero que un poquitito, algunas pistas yo fui viendo en esta presentación que vos hiciste al final, que quedó como PDF, sobre el proceso de trabajo, digamos. Entonces, en primer lugar, quería que recuperes un poquitito, por favor, ¿cuál fue tu rol con respecto a la comunidad, un rol central que tuviste vos con respecto a la comunidad en todo el proceso de producción de esta tesis, que fue un proceso, uno de los procesos más complejos que yo recuerde, porque vos empezaste haciendo entrevistas presenciales, después continuaste con una etnografía, en el medio estalla la pandemia. ¿Pudiste continuar con esta tesis en un contexto de producción tan complejo, incluso haciendo etnografía con personas que estaban en otros países, en un contexto de migración
digamos, con su propia historia de por qué tuvieron que emigrar, en fin, digamos, una complejidad metodológica enorme, vos estando en Buenos Aires, trabajando con gente de allá, que a la vez te demandaba una complejidad, recuerdo, ya en el inicio era una complejidad metodológica grande, después estalla la pandemia y vos produciendo en el contexto de la pandemia esta tesis, a mí ya me parece impresionante. Cómo pudiste manejar todas estas variables. Y además trabajaste con fuentes históricas, trabajaste con fuentes orales, con memoria, bueno, en fin, digamos, con muchísimas cuestiones. Entonces quería pedirte por favor si podés contar un poquitito más sobre este proceso y tu vínculo desde el punto de vista metodológico y también desde el punto de vista, sí, digamos, cuáles fueron tu rol como investigadora dentro de este proceso de recuperación y este proceso de armado de la tesis. En segundo lugar, yo celebro este trabajo que vos hiciste, justamente por lo que decía Mumi hace un rato, de la poca cantidad de trabajos que hay sobre qué ocurre cuando se retira la forestal. Porque es cierto que cuando, digamos, la forestal fue un proceso muy doloroso también, digamos, cuando se retira la forestal implica un proceso muy doloroso en la memoria histórica de estas poblaciones, que se hayan reconstituido, por supuesto, ¿no? Pero digamos, también hay una memoria histórica muy vinculada con esto. Eh, Así que bueno, celebro también este trabajo, celebro también la agencia de las mujeres, ¿no? De querer recuperar digamos, el recuerdo de la cooperativa y el recuerdo de la memoria histórica de qué ocurre cuando se va la forestal, ¿no? Porque además esta tesis tiene un plus que tiene que ver con cuál es la labor que los antropólogos y las antropólogas podemos hacer en relación a la demanda de las poblaciones. Muchas veces yo he visto que los alumnos y las alumnas llegan al seminario anual, que es donde yo me desempeño como docente, queriendo hacer, digamos, una especie de aporte con las comunidades, pero no existe esta demanda. Entonces las comunidades, cuando llegan los antropólogos y las antropólogas, digamos, hay un proceso en el que el antropólogo aprende, pero no hay una demanda de la comunidad y las comunidades después no saben muy bien qué hacer con ese producto, que a veces ni siquiera les llega. Entonces, este tipo de etnografía, digamos, de etnografía, de etnografía, utilización de fuentes documentales que vos haces, tiene este cariz novedoso. No solo es una tesis de licenciatura, sino que también es una herramienta histórica mediante las cuales ellos, digamos, es una herramienta mediante las cuales ellos pueden apropiarse de su propia historia, tienen una demanda y esa demanda es conducida exitosamente en un trabajo de investigación que además tiene un correlato, según tu anexo, con un proceso que vos vas a seguir. Así que bueno, por ese lado también lo celebro. Pero recuperando mis preguntas, quisiera saber si puedes ampliar un poquitito esta cuestión de qué es lo que pasó en el campo y cómo fue que, cuál fue tu rol, digamos, en el campo, cómo vos como investigadora tomaste este guante de la demanda de la población, que incluso muchas veces yo he visto investigaciones en donde la población tiene una demanda, pero el antropólogo o la antropóloga tiene otra y no mira esa demanda, sino que mira la propia. Y vos hiciste otra cosa acá. Entonces, bueno, quería ver si podías recuperar un poquitito esto. Te contesto. Em, La verdad que, bueno, más allá de la demanda de las mujeres, yo soy parte, entre comillas, de la localidad, porque mi familia es de Fortín Olmos, la familia de mi marido es de Fortín Olmos, entonces parte de la demanda también sale de la demanda de mi familia, de mi cuñada, de mi suegra que falleció y trabajó en la cooperativa. Entonces, ellas digamos, me lo proponen y fue como un trabajo propio que sentí como propio
por el hecho de que mi familia estaba implicada, digamos. Y el trabajo en el campo, bueno, como vos decís, fue complicado por la distancia, porque, bueno, yo estoy en Buenos Aires y Fortín Olmos está a 800 kilómetros y la pandemia no nos permitió viajar muchas veces, o sea que la tecnología tampoco nos permitió muchas veces muchas comunicaciones, así que se me hizo complicado muchas veces seguir el relato y la reconstrucción. Hubo mucho trabajo también de fuentes, como decía, de Eugenia, con Fundapaz también, con el inicio de Fundapaz, de fundar en realidad. Hubo mucha investigación también por ese lado, de películas hechas de, digamos, fuente bibliográfica y fuente histórica. Y el trabajo preciso en el campo, bueno, esto con las idas y vueltas con las mujeres, que no eran idas y vueltas, sino era una conversación constante en realidad, con Ana María, que está viviendo en Canadá, y con las mujeres que viven en Fortín Olmos, no solamente con las tres que puse en la tesis, sino con el resto y con las mujeres que actualmente trabajan en la cooperativa también. O en el grupo de trabajo, como se llama ahora, fue muy fluida por teléfono, por mail, por videollamada, y en los momentos que pude viajar, la etnografía o el trabajo de campo que hice ahí dedicó que, digamos, que tenga entrevistas con ellas presenciales, que vea el trabajo, que comparta días de trabajo con ellas en el taller. Y bueno, ahí por eso un poco también lo del proyecto de seguimiento, porque pude ver o me pudieron decir otras necesidades, otras formas de ver las cosas, otra que se pueda seguir. Esto del video salió en un momento porque ellas quieren que además esto quede materializado en algún lugar que lo puedan mostrar y que se pueda recuperar de forma visual, no solamente de forma escrita, que a lo mejor el escrito queda en papel y nada más. Así que bueno, fue todo un desafío. No sé si tenés algún comentario sobre lo que dijo Eugenia. Sí, bueno, sí, me quedaron me anoté todo lo que me dijo Eugenia sobre yo de Marcela Brac había leído mucho, lo de todos los autores que me dijiste, bueno, justamente lo de la forestal fue algo que yo había investigado mucho, lo de la forestal, lo de Fundapaz, justamente en la cooperativa El Aromo tuvo un trabajo complicado en algún momento con Fundapaz. Entonces, si bien estuvieron en los inicios, porque Ana María tenía relación y Fundar estaba muy presente en Fortín Olmos, trabajaron un tiempo con ellos, después de trabajaron de trabajar, entonces no, digamos, no incluí demasiado sobre ellos por este punto en particular. Pero leí muchos escritos de ellos y estuve en contacto con el hijo de uno de los fundadores de Fundar, que tiene una biblioteca acá en Chacarita, así que fui a la biblioteca, estuve con archivos históricos y de ellos y demás. No sé, Bueno. Bueno, no sé, como directora, quizá unas palabras también. Muchas gracias. Me la dabas, bueno, muchas gracias. Bueno, digamos, siempre es muy, como diríamos, satisfactorio ver que hay un compromiso en las tesis, no solo intelectual, sino, diríamos, práctico y un compromiso con las comunidades que se estudian. Eso lo vi en Verónica desde el principio y me pareció también muy bueno, al margen de todas esas lecturas que también, como recordaba Bárbara recién, en un comienzo había muchas lecturas teóricas y mucha cuestión del capitalismo y el capitalismo mundial, etcétera. Cómo se fue transformando eso en una problemática muy situada alrededor no solo
la reconstrucción del pasado, sino en esas tres temporalidades, ¿no? Algo que vibra mucho en el presente de esas mujeres reconstruyendo el pasado y también en la investigadora. Yo creo que hicimos un esfuerzo también de sacarnos un poco toda la sensación de que esos procesos ya están explicados en la bibliografía disponible, y ver, por ejemplo, estas formas de movilización de mujeres que tampoco la podíamos leer a la luz del feminismo actual, pero quizá explica la gran penetración a nivel social que tienen los movimientos de mujeres. Han sido formas, podríamos decir, de movilizaciones de mujeres muy espontáneas en algún sentido, pero que van marcando el proceso de lo que hoy es un movimiento de mujeres con una potencia nacional, internacional y local, evidentemente, muy grande, a pesar de todos esos obstáculos que también se ven en chiquito, en etnografía, de las propias familias, resistiendo un poco esa autonomía que iban adquiriendo por la transformación no solo laboral, sino hasta personal que implicaba el formar parte de estas cooperativas. Y lo mismo uno podría decir respecto de lo que se dice del cooperativismo, porque quizá la visión del cooperativismo está muy, digamos, anclada en las grandes cooperativas, pero estas cooperativas, por más que hoy uno las llame, no sé, grupos digamos, fueron parte también de una variabilidad de lo que constituyen un campo de las cooperativas, quizá es cierto, usando un poco el esquema del cooperativismo como un paraguas jurídico que en ese momento era muy conveniente, a la vez un poco pesado porque también tiene la estructura capitalista plena, ¿no? Y a la medida en que no haya, no sé, alguien hasta con ganas y know-how para cumplir los papeles, las actas, la inspección de justicia y todo lo demás, es como que tiende a decaer, cosa que aquí ocurrió. Pero, digamos, como variedad de esfuerzo cooperativista me parece también importante, porque es como se dice siempre, ¿no? Que el antropólogo por ahí se fija en lo chiquito, pero en este caso lo chiquito es muy valioso, porque da un abanico de expresiones del cooperativismo que quizá en la teoría no se tiene. Bueno, ni hablar de lo que es esto de la relevancia para los propios agentes que pueda tener una investigación. Creo que es, como un poco señaló Bárbara, siempre es una aspiración, pero a veces es una aspiración intelectual. Acá es una aspiración real de que lo que uno pueda llegar a ser sea no solo útil, sino usado, que entre en las formas de descripción de la propia vida de la gente que ha confiado en nosotros, porque así me gustaba la expresión de Verónica respecto de Ana y de la líder, decir, bueno, cómo le tenían confianza, ¿no? Y acá uno ve que hay un proceso también de generación de confianza con Verónica y quizá toda esa acción de llamarla y de corregirla y de recordar y de sumar, o sea, que la entrevista no fuera burocrática, digo, sino que se ve que tenía muchas ganas, lo que recuerda también Bárbara, ¿no? Que ya lo veíamos en el seminario, de esa especie de demanda, ¿no? De decir, bueno, ibas a hacerlo, hacelo, acá estamos, te damos esta, la foto, el documento, el recuerdo, etcétera, que eso es muy, digamos, es muy importante como una forma colaborativa de producción de conocimiento, que también se nombra teóricamente de otra forma, ¿no? La transdisciplina, bueno, pero acá es como que se nota que hay un compromiso de construcción colectiva también de ese conocimiento y que Verónica lo ha podido ir registrando, ¿no? Cómo se va realmente haciendo cada vez más intensa esa voluntad y ya no de que termine en una tesis, sino en todo lo que sigue. Verónica dijo que hasta quería mostrar el video. Yo le dije que las defensas no tienen videos incorporados, pero los invito a que vean eso, ¿no? Que tiene
también la recuperación de la técnica, pero bueno, todas estas otras cosas y la voluntad de seguirla y seguirla formalmente, que ya se ha hecho incluso una presentación a la facultad, así que esperamos que la siga. Bueno, me extendí un poco más de lo que quería, pero te felicito, Verónica, y todo el apoyo para que la sigas. Bueno, con esto entonces termina esta primera parte de la defensa de tesis. Vamos a entonces a cerrar este momento pidiéndole a Verónica que salga de la reunión virtual. Vamos a dejar de transmitir y por supuesto vamos a dejar de grabar. Y las integrantes del jurado van a pasar a deliberar y elaborar el dictamen. Cuando eso esté terminado, vos, Cecilia, le avisas a Verónica para que vuelva a entrar a la reunión y ahí retomamos toda la transmisión para hacer la lectura del acta. Bueno, listo. Bueno, una vez finalizada la deliberación de las integrantes del jurado y han elaborado el dictamen, y le vamos a dar la palabra a una de las integrantes del jurado, Eugenia Morey, para que haga lectura del mismo. Bueno, acá en Buenos Aires, el 13 de mayo del 2022 a las 8:30, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de María Verónica Rinaldi. El trabajo de tesis presenta un análisis sociohistórico antropológico sobre el trabajo de las mujeres de la cooperativa El Aromo de Fortín Olmos. El tema resulta novedoso, la propuesta metodológica, que combina herramientas etnográficas, etnográficas y de análisis de documentos, constituye un aporte significativo. La tesis ganaría en densidad analítica con una mayor articulación entre la bibliografía específica y los datos de campo. La exposición oral mostró solvencia y pudo reponer un diálogo complejo con las preguntas de investigación y la producción de la tesis, dando cuenta de la potencialidad de la temática, y por ello la calificación final es 10. Firman el acta María Josefina Martínez, directora del Departamento de Ciencias Antropológicas. Deja constancia que la presente defensa tuvo lugar con la presencia de la tesista María Verónica Rinaldi, de Bárbara Martínez, jurado, Eugenia Morel, jurado, Cecilia Hidalgo, directora, en Buenos Aires, a los 13 días del mes de mayo del 2022. Bueno, felicitamos. Felicitaciones. Felicitaciones. Que ha cerrado la etapa y es una nueva licenciada. Para el departamento es una felicidad muy grande. Y esperamos que pueda festejar presencialmente como corresponde esta defensa, este cierre. Bueno, felicitaciones, Verónica. Bueno, muchas gracias a Cecilia por todo el acompañamiento durante todo este tiempo. Gracias. Gracias por la confianza, como se dice. Muy bien. Bueno.